베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y murieron sin extinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아 Alma mía, convirtámonos en una iglesia unida en amor y fidelidad. 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서. 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다. 주의 크신 도움 받아 이때까지 왔으니 이와 같이 천국에도 이르기를 바라네. 하나님의 품을 떠나 죄에 빠진 우리를 예수 구원하시려고 보혈을 흘려주셨네. 은혜 받고 일생 빚진 자들의 주의 은혜 사슬 되사 나를 좁게 내셔서 우리 마음은 연약하여 범죄하기 쉬우니 하나님이 받으시고 천국인을 하나님 아버지 Padre Dios, damos gracias por permitirnos este día santo y la oportunidad que nos has dado de poder entregar este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, a todos nuestros miembros en el día de hoy y ayuda, Señor, que podamos ser personas aptas y dignas para poder entregar este culto delante tuyo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.
주여 지난밤 내 꿈에 베었으니 그 꿈 이루어 주옵소서. 밤과 아침에 계시로 보여주사 항상 은혜를 주옵소서. 나의 놀라운 꿈 청량남 있기는 장차 그 은혜 받을 편이 나의 놀라운 꿈 청령 이루어져 주님 얼굴을 배우리라. 마음 괴롭고 아파서 낙심될 때 내게 소망을 주셨으며 내가 영광의 주님을 바라보니 앞길 환하게 보이도다. 나의 놀라운 꿈 청량남 있기는 장차 그 은혜 받을 편이 나의 놀라운 꿈 청령 이루어져 주님 얼굴을 배우리라. 세상 풍요는 나날이 갈리어도 나는 내 믿음 지키리니. 인생 살다가 조금이 꿈 같으나 오직 내 꿈은 참되리라. 나의 놀라운 꿈 청량남 있기는 장차 그 은혜 받을 편이 나의 놀라운 꿈 청령 이루어져 주님 얼굴을 배우리라. 하나님께 합당하도록 En esta hora oremos todos juntos en arrepentimiento. Padre Dios, te damos gracias, gracias por la oportunidad que nos has dado de poder entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos confesar, Señor, cuán pecadores somos nosotros. Padre Dios, nosotros con este pecado no podemos venir delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a volver a confesar que nosotros sin ti no podemos vivir, que nosotros solamente vivimos a través de tu gracia, de tu misericordia. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a no malinterpretar tu palabra y tu corazón. Ayúdanos, Señor, a poder conocer y acercarnos delante tuyo, teniendo esa determinación de venir delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a arrodillarnos una y otra vez. Ayúdanos, Señor, a poder depender de tu sangre. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder tener ese anhelo de venir delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener un solo corazón junto con tu iglesia y así triunfar en este culto. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을
거룩하시고 은혜로우신 하나님 아버지, Padre Santo, que estás lleno de tu gracia, te damos gracias por este día y nos has dado la oportunidad de poder entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, tú has enviado a Jesucristo, que es el unigénito, a esta tierra y nos has dado el perdón de nuestros pecados y has hecho que nuestro espíritu pueda ser nueva criatura. Te damos gracias por ello. Y en esta hora, siendo nueva criatura, hemos venido delante tuyo a entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder aceptar, Señor, que tú eres uno con nosotros. Padre Dios, te damos gracias por cada día en el cual nos has protegido y nos has llevado y la oportunidad que nos has dado de poder tener esa victoria en tu palabra y venir en este día delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder obedecer completamente delante tuyo. Padre Dios, pero ayúdanos, Señor, que aún así podamos aceptar cada día que nosotros necesitamos de ti, de que nosotros somos personas, Señor, que sin ti no podemos vivir. Padre Dios, ayuda, Señor, a nuestra iglesia Sunak. Tú has amado a tu iglesia y te damos gracias porque nos has guiado y nos has protegido hasta el día de hoy. Y aunque tenemos muchas dificultades dentro de nuestra iglesia, tú has reforzado nuestra fe, has hecho que nosotros podamos ser uno y así poder sacrificarnos y servir a tu iglesia. Y ayuda, Señor, para que nosotros, Señor, podamos sostener hasta el último momento y así, Señor, el orden de nuestra iglesia pueda ser restaurado. Y ayuda, Señor, para que así podamos tener un solo corazón y ser uno, ser unidos en el amor y la fidelidad. Y ayuda, Señor, que así todos nosotros podamos expandir tu reino en esta tierra. Y el día de hoy tú has puesto al obispo para llevar tu palabra. Dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y en esta hora el testificar tu palabra, ayuda, Señor, para que pueda ser revestido con tu gran poder, con ese poder del cielo. Obra, Señor, en esta hora. Y ayuda, Señor, que todos nosotros a través de esa palabra podamos recibirla en nuestro espíritu y así poderse y poner en práctica, o sea, obedecer esa palabra. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener esa vida dependiendo de tu palabra. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주 여호와의 신이 내게 임하셨으니 이는 주께서 내게 기름 부사 가난한 자에게
아름다운 소식을 주 여호와의 신이 내게 임하셨으니 이는 주께서 내게 기름 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하심이라. 나를 보내사 마음 상한 자를 고치며 나를 보내사 눈먼 자를 눈뜨게 하며 나를 보내사 갇힌 자를 놓이게 하며 포로된 자에게 자유를 주님의 성령 내게 임하여 하늘의 영광 나타내게 하소서. 주님의 성령 내게 임하여 하늘의 영광 나타내게 하소서. 주님의 성령 내게 임하여 하늘의 영광 하늘의 영광 하늘의 영광 나타내게 하소서. 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy entregar, Señor, nuestras ofrendas del día de hoy en este culto. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan ser recordados por ti y ayuda, Señor, para que ellos puedan triunfar en sus vidas ofreciendo delante tuyo. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias, tú puedas estar con ellos y que han obedecido a tu mandamiento. Ayuda, Señor, que tengan esa inspiración para poder sostener esa bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir esa bendición que viene de ti, que han amado a tu iglesia. Ayuda, Señor, que puedan testificar este gozo en todo momento. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir esa bendición que viene de ti y así poder triunfar en todas las cosas. Padre Dios, te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo el día de hoy. Y ayuda, Señor, que a través de esta ofrenda puedan confesarlo es que es tuyo. Ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por el reino de los cielos y por tu iglesia.
Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. 예수 이름으로 축원합니다. 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, versículo 1, vamos a leer todos juntos. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor, oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. 하나님 아버지, 하나님께서 오늘 우리를 또 사랑하여 주셔서 오늘 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님의 부르심, 회피할 수 없는 주권이라는 주제로 우리 모두가 또 말씀을 들을 때 하나님께서 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 서우신 감독님 하나님 함께 하여 주셔서 감독님께 또 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거할 수 있도록 하나님의 크신 능력과 권능으로 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님께 성령과 권능이 또 충만케 도와주시고 우리 모두는 하나님 말씀을 또 들을 때 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 오늘 교회 앞에 오늘 우리에게 명하시는 하나님 말씀으로 듣게 도와주시고 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 깨닫고 순종할 수 있는 거룩한 역사가 오늘 말씀 듣는 우리 모두에게 임하고 역사하도록 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 주일에
Te damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda, Señor, a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido con tu poder. Y ayuda, Señor, que tú puedas obrar en el corazón de cada uno de nosotros. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님은 Dios 우리를 구원으로 es aquel que nos llama a la salvación. En otras palabras, Él es aquel 또 새 삶으로 quien nos llama a la salvación y a una nueva vida. 하나님께서 받을 수 있는 Y esto es 가장 행복한 la bendición más grande, 값진 en que es una bendición en el cual nos hace feliz y lo más grande, o sea, lo más alto que podemos recibir de Dios. Dios nos ha llamado a nosotros 구속하여 y Él nos ha redimido 보존하실 수 있게 y hace que nosotros podamos ser guardados 모든 것은 en Él, preservados por toda la eternidad. Y todo esto viene a través, está fundamentado a través del amor y la gracia de Dios. 구속받았다는 Pero 것을 por el hecho de que uno ha recibido la redención, o sea, uno que es salvo, hay algunas personas que miran esto que ese es el fin de todo, que el hecho de que al escuchar las palabras, yo he sido salvo, o sea, yo he sido redimido, piensan de que esto es como si ya hubiera sido el fin de todo, o sea, que ese es el logro, ese es el logro final para, o sea, la meta final para nosotros. Pero no solamente esto, 구원은 자기가 sino que piensan que la salvación es algo que han recibido porque han escogido a Dios. Porque ellos también piensan del hecho de que como yo he escogido a Dios, entonces se jactean de esto y piensan que han hecho muy bien por el hecho de escoger a Dios. De que ellos por su salvación, o sea, por la salvación que han obtenido, piensan de que ellos han hecho un gran mérito por esto. Y explican esto de esa manera, como que ellos han hecho algo grande, ese mérito que han hecho es algo tan grande para que así ellos pudieran recibir la salvación. Pero esto está malinterpretando la fe. Tenemos que saber que nosotros no hemos hecho nada delante de Dios, que Dios ha preparado todas las cosas y nosotros hemos venido delante de Él y el Señor nos ha recibido. Esto es todo. 그렇게 하여 어떤 구속 사실을 Pero 이 발생한 희 cuando 이후에 luego de que uno ha recibido la salvación, o sea, luego de que uno ha tenido ese encuentro con Dios, conoce a Dios, tenemos que ver de que nuestra vida ahora comienza a partir de ese momento, nuestra vida en el cual ahora nosotros ponemos en práctica, o sea, viviremos, comienza a partir de ese momento. 아무것도 사실은 Por la verdad, antes de esto, nosotros no hemos hecho nada para nuestra salvación. O sea, no hay ningún mérito en nuestra salvación. El hecho de que nosotros hemos escogido a Dios 택하지 않아. es algo que nosotros no hemos hecho, sino que Dios es aquel que nos ha escogido. 그래서 자기가 Por eso, 영접한 것에 대해서 의의를 la persona que piensa que y pone un gran importancia por el hecho de escoger a Dios, o sea, de haber hecho algo por su salvación, la verdad es algo que ni siquiera es algo que debemos mencionar o ponerle tanto valor. ¿Por qué? Porque Dios es aquel que nos ha escogido a nosotros. E incluso luego a partir de ese momento, Él nos da a nosotros esa oportunidad para poder vivir. ¿Cómo? 안으로 Haciendo que nosotros podamos entrar, o sea, que Él nos llama a nosotros a esa nueva vida. Y hace que esto sea posible. 복음의 이치를 Queridos hermanos, muchas personas 충분히 la verdad no entienden el principio del Evangelio y podemos ver que a partir de ese momento creen en Jesús y así piensan que es el fin de todo. Y podemos ver particularmente que en el pasado que esto era mucho más frecuente porque muchas personas en el pasado, ellos sin conocer 복음의
acerca del principio de la verdad del Evangelio. Ellos no pudieron pues aprender acerca de esto, sino que cada uno de ellos pues entendieron la fe a medias, o sea, muy exteriormente. Y podemos ver de que ellos solamente conocieron esto muy generalmente e incluso muy solamente como conocimiento, y pensaron que los restos solamente trataron de llenar el resto solamente a medias. Pero queridos hermanos, pero podemos ver de que luego de enfatizar tanto la salvación, piensan de que la meta final de nuestra fe es solamente la salvación, y podemos ver que esto llega a resultados en el cual pues traen en nuestra vida. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que en el momento en que nosotros conocemos a Jesús, en el momento que nosotros encontramos a Jesús, y el primer efecto que viene a través de esto es la salvación, es el perdón de nuestros pecados, es la redención. Y como nosotros pensamos de que todo es el fin de esto, y piensa que el fundamento, o sea, la esencia de nuestra fe ha terminado a través de esto, y piensa que el resto de las cosas ya no son necesarias. Y podemos ver de que ellos eventualmente menosprecian todas las otras cosas que son también esenciales en nuestra fe. O sea, abandonan todo esto y piensan de que eso no es importante, y le ponen más importancia en las cosas que no son tan importantes, diciendo, pues todo la responsabilidad de los santos no es importante. La responsabilidad de los santos no es importante. O sea, la moral, o sea, las cosas que vienen, la moral y ética no son importantes. Solamente es como algo que nosotros podemos escoger. Y la verdad, ellos ni siquiera ponen en práctica eso. O sea, enseñan a las otras personas esto, pero no lo ponen en práctica. Pero entonces, si nosotros continuamos en este camino, podemos llegar al punto de que nosotros que hemos recibido esta oportunidad para poder tener esa vida santa, y es una oportunidad que nos ha dado nosotros, e incluso es algo necesario para nosotros, podemos ver que incluso esta es la fe y la vida santa que Dios nos ha dado a nosotros. Eventualmente esto será puesto a un lado y seguirá con su vida basándose en las cosas de este mundo. Pero tenemos que saber que esa salvación, ese sacrificio que el Señor ha hecho en la cruz, solamente existe en ese momento, y este efecto no se ha realizado en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros todavía estamos en el estado en el cual esa salvación no puede ser preservada. O sea, estamos abiertos a esto. Tenemos que saber que el Señor, luego de salvarnos, nos llama a nosotros a esa vida santa. Esa vida en la cual Él ya ha determinado, esa vida en la cual nuestro Dios ya ha preparado, Él nos llama a esto. Por eso, entonces, nosotros podemos ver que en esto que hay dos elementos. El primero que es que nosotros hemos sido redimidos, de que nosotros, siendo personas redimidas, ahora segundo nos llama a esa vida que es acorde a como nos ha llamado a nosotros como en la redención. Esas dos cosas. Primero, en el momento que nosotros creemos en Jesús, somos redimidos, y luego, segundo, Él nos llama a nosotros a esa vida que la persona que ha sido redimida va a entrar. Por eso nosotros, de esas dos cosas, tenemos que recibir la redención, pero tenemos que entrar en esa vida que el Señor nos llama a nosotros. Y así es como nosotros podemos entrar en ese diseño, o sea, en el modelo que Dios ha preparado desde antes. Por eso, la redención es la salvación. Podemos ver de que la salvación, o sea, la redención es algo que revive, o sea, revive a esa persona. Ahora esa persona que ha revivido, para que esa persona no vaya a morir, ahora hace que éste pueda tener esa vida, o sea, la manera para que pueda vivir ahora y así no vaya a morir. O sea, ahora esa persona tiene que vivir en esto.
그대로 놓으면은 Pero entonces si esa persona, por ejemplo, si es revivida, pero si se deja ahí como y así, entonces ¿será que esa persona podrá preservar su vida? Claro que no, va a morir. 우리의 Por eso, 진짜로 la salvación, lo que la salvación ha traído en nosotros, que nosotros hemos tenido esa vida y esa vida eterna, y ahora podemos llevar en esto a través de esa vida que el Señor al llevarnos. Si vemos en Hebreos 10, 19 hasta 22, nos muestra esto. Nos muestra de que la salvación no es todo, sino que nos muestra de que, o sea, que no solamente es recibir la salvación y ya, sino que es entrar en esa vida, que dice, acercándonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. O sea, nos está hablando de que hemos comenzado una nueva vida en el momento que recibimos la salvación. O sea, tenemos que vivir esa vida. 살아야 할 새 삶이 Nos está hablando sobre que nosotros ahora hemos entrado a esa nueva vida. 어떻게 그러면은 Pero entonces, 우리가 시작하고 nosotros, ¿cómo es que nosotros podemos comenzar esta nueva vida y continuar con esta nueva vida? 교회가 Ahí 바로 그런 es 삶을 donde viene la iglesia. La iglesia es ese instrumento que ha sido dado para poder continuar esta vida. La iglesia es el ambiente, o sea, el entorno en el cual nos ha dado a nosotros para poder vivir esta nueva vida. Si no es a través de la iglesia, es muy difícil sostener esta nueva vida. Por eso hace que dentro de la iglesia, llama a la iglesia, y como nosotros hemos aprendido anteriormente, hace que nosotros podamos tener ese llamado universal, ese llamado que has dado a la iglesia, hace que todos puedan cooperar, cualquiera pueda cooperar con este llamado, y así hace que todos puedan participar en esto, participar en este llamado con toda su fuerza. Por eso, así dentro de la iglesia podemos ver de que constantemente está siendo alimentado a través de la palabra. La palabra que es, la palabra es mandamiento. Antes de darnos a nosotros la palabra, cuando nosotros estábamos quietos, podemos ver de que en el momento que uno recibe esa palabra puede verse como si estuviera estático, pero en el momento que la recibimos se convierte en nuestro mandamiento y así vivimos a través de eso. Dice que la palabra está viva y es mandamiento para nosotros, y esa palabra es la que nos ordena a nosotros si vamos a la izquierda o a la derecha, y en el momento que nosotros nos movemos acorde a eso, la vida de ese espíritu es sostenida, es preservada a través de esa persona, y así es como este espíritu puede vivir. Esta persona puede vivir. Ahora esa vida que ha sido restaurada en esa persona, ahora a través de la obediencia, o sea, a través de la palabra, a través de la obediencia será entrenado. Ese espíritu que anteriormente tuvo que obedecer, recibir esa palabra y obedecer, ahora es revivido a través de la palabra de Dios y así a través de la obediencia. Entonces comienza a sostenerse dentro de él esa vida. Por eso podemos ver que la iglesia constantemente ayuda y preserva a los espíritus, haciendo de que ellos puedan obedecer, puedan restaurarse dentro de Dios. Por eso, entonces, esa vida santa que ha sido dado a los que han sido salvos, podemos ver que es lo mismo que ponerse esa ropa. Como ponerse una ropa. Dice que también podemos encontrar la palabra que dice que compren esas vestiduras blancas para que ustedes no se descubra la vergüenza de su desnudez. Incluso en Apocalipsis 19:8 también dice de que todos nosotros tenemos que vestirnos de lino fino, nosotros siendo la iglesia, siendo la esposa de Jesús, que nosotros cuando venga ese tiempo, ahora la esposa se vestirá de el lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dice que son las acciones justas de los santos.
결혼하는 날까지 hasta el momento en que vaya a casarse, hasta ese tiempo que se vaya a casar. Antes de esto, dice que es un tiempo corto, pero tiene que preservarse para ese día, y eso es lo que todos, como nosotros, como cristianos, como iglesia, tenemos que hacer, preservarnos. 우리 신분이 Por eso, nosotros ahora obtenemos esa identidad, y nosotros al sostener esa identidad, o sea, sosteniendo esa identidad, estamos preparando ese día. Por eso, si vemos a la esposa, o sea, esa novia es la que tendrá que ir hasta el último momento antes de casarse, y esa es la identidad, ese deber que nosotros tenemos. Por eso, hemos tenido ese cambio en nuestra identidad. 그러나 신분이라는 것은 항상 Pero esa identidad, ¿qué significa? Es que se le espera que pueda llevar a esa responsabilidad acorde a esa identidad. 누구든지 어떤 신분이 있습니다. Todos nosotros tenemos una identidad, también en la sociedad tenemos esa identidad, pero entonces podemos ver de que si no actuamos acorde a esa identidad, es algo que pues obviamente no debería ser. 책임을 맡았는데 Por ejemplo, si una persona le ha dado una responsabilidad, pero si no toma responsabilidad acerca de eso, entonces ¿qué ocurrirá? Podemos ver de que esa persona no es digna de esa identidad. 항상 Podemos ver de que esa identidad siempre tiene esa responsabilidad. No es algo que uno se pueda jactear, sino que tiene esa responsabilidad. 우리는 또 Por eso la novia, 어떤 권리가 있습니다. podemos ver que la novia también tiene esas diferentes deberes y también responsabilidades. Podemos ver incluso en la sociedad, podemos tener pues diferentes responsabilidades. Por ejemplo, si uno es parte de una organización, entonces podemos ver pues diferentes organizaciones, digamos un club de fútbol, o pues en la sociedad, o pues servir, o las cosas de caridad, o incluso la empresa, o pues su negocio, o sea, todo es una organización, pero podemos ver que todos ellos tienen reglas, o sea, tienen esa ley, y podemos ver de que acorde a esas reglas, ese reglamento, ellos tienen sus diferentes identidades, o sea, posiciones dentro de eso, y tienen la responsabilidad acorde a eso. 명확하게 인정하고 있습니다. Y podemos ver que la sociedad en sí tienen esos diferentes reglamentos, y podemos ver de que si no sigue esos reglamentos, podemos ver que nadie dentro de ese grupo o organización vaya a aceptar esto. Por ejemplo, si en el país podemos ver de que todos nosotros tenemos esa identidad como ciudadanos, pero entonces, ¿qué pasará si nosotros no llevamos la responsabilidad y no guardamos la responsabilidad de ciudadano? Obviamente tendremos que recibir esas diferentes dificultades, o sea, castigos que vienen acorde a eso. Por ejemplo, digamos, en esos clubes de fútbol, por ejemplo, entonces todos dijeron, reunámonos a tal hora, pero si llegamos más tarde, entonces, ¿qué ocurrirá? Podemos ver de que uno tiene diferentes reglamentos, e incluso esos reglamentos, uno tiene que seguir esos reglamentos para que no sea, desechado, o sea, no vaya a ser aceptado en ese club o esa organización. Pero podemos ver que todos nosotros tenemos esas diferentes, las organizaciones tienen ese reglamento. Pero es muy extraño de que si uno cuando viene a la iglesia, hay personas que menosprecian ese orden, ese reglamento que existe dentro de la iglesia. En otros lugares del mundo van y lo cumplen, pero en la iglesia piensan de que la iglesia es menor a todo esto y menosprecian el orden que existe dentro de la iglesia. Pero, queridos hermanos, es algo que no debería pasar. Podemos ver que en otro lugar, en otras organizaciones, ellos tienen que seguir esos reglamentos para poder sostener su posición dentro de ese lugar. Y podemos ver que ellos tienen que tener ese rol y esa posición para poder entrar en eso. Pero, queridos hermanos, nosotros dentro de la iglesia también hay esos reglamentos y tenemos que cuidar. Queridos hermanos, el día de hoy,
Les estoy diciendo a ustedes acerca de esa responsabilidad que nosotros tenemos como esa identidad, nosotros siendo cristianos. Y tenemos que saber que nosotros tenemos esa responsabilidad como santos miembros de la iglesia de Dios. Y espero que cada uno de nosotros podamos recordar esto. Por ser nosotros miembros de la iglesia no significa que nosotros podamos ir a hacer como nosotros queramos, sino que hay esa responsabilidad que viene acorde a esto, y que nosotros tenemos que saber de que esa responsabilidad, ese deber es mucho más grande de lo que nosotros pensemos. Y espero que así nosotros podamos continuar en nuestra vida de fe. Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, podemos ver de que acabamos con el capítulo 3. Y podemos ver que ahora comenzamos con el capítulo 4. Si vemos el versículo 1, dice, pues. Acá dice, pues. Está diciendo, por lo tanto. En otras palabras es, por lo tanto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Podemos ver de que ahora está resumiendo todo, por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Termina, hay un cambio en eso. Si vemos en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, podemos ver que habla sobre la verdad. Está hablando sobre los diferentes principios, de cómo Dios nos ha dado a nosotros la bendición. Podemos ver que es extenso la explicación de eso, de cómo Dios nos ha salvado a nosotros que habíamos muertos, de cómo nos ha salvado a nosotros de ese espíritu que domina el mundo, de que ahora nos levanta a nosotros hasta el reino de los cielos. Nos muestra de este gran bendición, esa gran bendición que Dios nos da a nosotros. E incluso nos hace conocer la identidad que nosotros hemos recibido. Y no solamente eso, sino que más allá hace que nosotros, que éramos gentiles, y ahora hace que nosotros seamos parte de la iglesia, seamos cristianos. De que nosotros ahora hace que nosotros podamos trabajar para el reino de los cielos, de que así nosotros nos hemos convertido coherederos juntos con Cristo, y así nosotros hemos recibido la misma herencia. Podemos encontrar que nos ha enaltecido una gran posición, en un gran nivel. Y nosotros ahora hemos aprendido esto como un principio, hemos entendido ese principio. Sí, es verdad, así es. Ahora, a partir del capítulo 4 nos está diciendo cómo nosotros tenemos que poner esto en práctica. Ahora que nosotros conocemos la verdad, conocemos esa realidad, conocemos esa identidad, ahora nos está mostrando, ahora a partir de ese momento nos está enseñando qué es lo que nosotros tenemos que hacer como mandamiento. Por eso nos dice, yo pues, por lo tanto, yo. Por eso en Jesús, en el Señor, nos enseñó a nosotros ahora cómo nosotros tenemos que, el principio, esa verdad, y ahora nosotros, estamos en la transición en la cual podemos poner en práctica. Hemos aprendido la doctrina. Cuando hablamos sobre la doctrina, hay muchas personas cuando piensan la palabra doctrina y escuchan la palabra doctrina, pues pareciera como si fuera algo raro y malo. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que la palabra doctrina es una palabra que no podemos encontrar, que es una palabra normal y general, y en el cual podemos encontrar dentro de la teología. Y también, la verdad es ese principio que no cambia. Por eso, ahora nos está diciendo, esas cosas que nosotros hemos aprendido como doctrina, como principio, ahora Pablo nos enseñará cómo nosotros tenemos que poner en práctica esto. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en el capítulo 1 hasta el 3? Cómo esa bendición que Dios nos ha dado a nosotros, nos explica cómo la bendición que hemos recibido. Ahora nos está diciendo en el capítulo 4, tú tienes una responsabilidad, hay una responsabilidad, un deber. Y ahora nos está diciendo que nosotros ahora tenemos que continuar, tenemos que realizar esa vida acorde a esto. A partir del capítulo 4 nos está ordenando a nosotros esa cosa, ese deber que ahora nosotros tenemos que hacer y tener responsabilidad.
nos está hablando sobre ese primer paso en el cual nosotros tenemos que hacer para poder hablar o para nuestra fe luego de la salvación. Y la próxima semana vamos a ver más específicamente cómo tenemos que hacer esto. Y ahora podemos ver que dice preso en el Señor. Y dice, os ruego que andéis como es digno de vocación. Está diciendo, yo, como había dicho en los capítulos anteriores, decía yo siendo preso. O sea, yo soy una persona presa en el Señor. Y esa persona, o sea, Pablo, literalmente estaba en la cárcel. Y pues puede ser algo vergonzoso diciendo, porque esa persona siendo encarcelado, diciendo, oye, ustedes hagan esto y lo otro. Pero entonces las personas hubieran pensado, tú que estás en la cárcel, tú por qué nos dices diciendo, haz esto, esto, lo otro. Tú pues diciendo la bendición, pero tú fracasando. Pero Pablo dijo de que él era una persona siendo encarcelado en el Señor. Siendo encarcelado el Señor, y la verdad, él no se avergonzó de esto, pensó raro de esto, sino diciendo, vuelvo y enfatiza, dicen, yo pues, preso en el Señor. Está diciendo nuevamente, yo siendo preso en el Señor. Dice, os ruego. Pero entonces cuando dice, os ruego, está suplicando, o sea, les está diciendo muy fuertemente a ellos acerca de eso, les está rogando a ellos. Si vemos en el contexto de la palabra, podemos ver de que está diciendo con una palabra fuerte, con gran emoción. Pero tampoco no es algo que le está diciendo forzosamente, diciéndoles que hagan esto, esto, lo otro, sino que les está suplicando, les está pidiendo a ellos, les está rogando a ellos de que reciban lo que es de Dios y sigan esto, que ellos puedan poner en práctica esto. Le está diciendo, oye, ustedes tienen, o sea, la elección de hacerlo sí o no, pero espero que ustedes ciertamente lo hagan, de que ustedes verdaderamente lo puedan hacer. Pero tenemos que saber que en esto está hablando sobre el fin del mundo. Está hablando incluso con ese concepto del fin del mundo, de que vendrá un fin de todo esto, de que espero que ustedes ciertamente lo hagan, porque ustedes vendrá, el fin del mundo vendrá pronto y espero que cada uno de ustedes lo puedan hacer. También está hablando sobre ese corazón de los pastores cuando predican en el púlpito. Cuando hablamos sobre de los pastores que llevan, pues que predican, pues obviamente habrán personas que serán injustas y pues y llegarán haciendo sus propias cosas. Pero si vemos a Pablo, podemos ver de que era aquel que llevaba la palabra del Evangelio y él recibió la revelación, pero él incluso era ese pastor, o sea, aquel que lleva esa palabra. Y él tiene esa emoción, o sea, ese fervor dentro de ellos para poder salvarlos a ellos con lo que es de Dios. Tiene ese fervor dentro de ellos. Y la verdad, para poder llegar a hacer esto, él no escucha, o sea, las diferentes sugerencias de los santos, sino que les decía de que ellos vayan acorde a la voluntad de Dios, diciendo, oye, ustedes por favor hagan esto, por favor hagan lo otro. O sea, les está suplicando a ellos, aunque piensan en cada uno de sus santos miembros, pero él busca a la voluntad de Dios. La verdad es que él él no abandona esto, sino que él con todo fervor decía guiarlos a ellos en ese camino de nuestro Dios. Es algo que nos sorprende al ver esto, porque ¿y qué es lo que nos dice a nosotros? Yo, aquel que los ha salvado a ustedes, los salvará. Por eso dice acá que este sentimiento que él tiene es como el dolor de parto, como dice en Gálatas 4:19. Que el pastorear es lo mismo que sufrir el dolor de parto.
podemos ver de que Él es aquel que con todo su ser para poder llevar esa voluntad de Dios desea esa felicidad de los santos, pero aunque eso de la felicidad de los santos pueda ser limitada, Él desea de que ellos puedan seguir la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere hacer para que ustedes sean dignos de la vocación con lo que fuisteis llamados? O sea, con la vocación con la que fuisteis llamados. 단어가 반복돼 있어요. 부르심을 Podemos ver de que esa palabra vocación y llamados tienen el mismo significado. Podemos ver de que Él está enfatizando, usando estas dos palabras para poder enfatizar esto. Está diciendo que la salvación ha sido llamado a través de la soberanía de Dios, con la soberanía de Dios. Cuando hablamos soberanía, estamos hablando sobre la autoridad de ese rey, en el cual el rey puede hacer lo que él quiera, pues con su pueblo, y él tiene esa libertad de pedir, 본왕의 주권, o sea, de decirles a ellos. 주권으로 부르십니다. Por eso dice que los llama a ellos con su soberanía. 높으시니까 Aquel que es lo más alto, aquel que es el creador, y aquel que los llama es Él, creador de todo, es nuestro Dios. 구원하기 위해 Pero ¿por qué será que Él nos llama a nosotros para poder salvarnos a nosotros? Él es aquel que nos llama a nosotros a la salvación. ¿Con qué? Con su soberanía. Pero ¿por qué será que nos ha llamado a nosotros? Y como acorde a esa palabra que nosotros podemos ver en Primera Tesalonicenses 2:12 dice, para que ellos puedan ser, ya fueron llamados para su reino y su gloria. O sea, para que sean dignos de Dios, puedan entrar en el reino y en la gloria de Dios. 알았습니다. 내가 이제 하나님을 Pero no es como, ay, sí, yo conozco a Dios, ay, sí, yo te escojo a ti, ay, yo voy a escoger y voy a ir, ay, sí, yo creo en Jesús. Queridos hermanos, uno no es el que escoge. Obviamente uno tiene la determinación, pero hay alguien que nos está llamando a nosotros, que nos llamó a nosotros. Pero ¿quién es aquel que nos ha llamado a nosotros? El Padre es aquel que nos tiene que llamar primero. Y aquellos que el Padre llama, 이제 그리스도께서 ahora son los que Cristo tiene que salvar, tienen que resucitar. 이 패턴 아버지가 Este patrón que nosotros vemos, que el Padre es aquel que llama y el Hijo es aquel que resucita. Pero eso no es algo que es, pasó algo muy interesante. Es algo que nuestro Dios ya ha dicho desde antes. ¿Qué es lo que dice en Juan 12:32? Y yo levantaré y fuesen levantados de la tierra y todos traeréis a sí mismos. O sea, fueron llamados por Dios. Queridos hermanos, la persona que no tiene ese encuentro con Jesús no puede tener la salvación. No hay nadie que pueda recibir la salvación. Entonces no podrá pensar, ay, sí, yo escogeré a Jesús. Tampoco es esto. Queridos hermanos, no hay nadie que pueda escoger a Jesús por sí mismo, sino es por aquel que ha sido ya escogido por Dios. 택함이 먼저인 Tenemos que saber que ahí está, que Dios nos ha escogido a nosotros 우리가 택한 것이 antes de nosotros. 그가 Y no es que que nosotros vayamos a escogerlo a Él, sino que ahora hace que Él nos ha escogido a nosotros, nos ha elegido para que así podamos tener fruto. Por eso primero nuestro Padre, o sea, el Padre nos ha escogido a nosotros. Por eso hay ese llamado. Y como hay ese llamado, 과실을 맺는 ahora nosotros podemos tener fruto. Ahora podemos llevar esa vida 부여받은 자가 para que nosotros podamos tener fruto. O sea, recibimos incluso esa vida. 지금까지의 말씀을 Y ahora si miramos toda la palabra que hemos visto, o sea, que hemos escuchado hasta que les he dicho hasta el día de hoy, y si resumimos esto en simples palabras, ¿qué es? 신자를 부르시는 것은 De que el hecho de que Dios llama a los creyentes, los llama a la salvación, los llama a ellos a la salvación. 모든 것은 Todas las cosas que vienen al hecho de ser llamados es para que ellos puedan recibir la salvación, para poder salvarlos. 두 번째는 Y luego segundo, 크신 이가 aquel que es poderoso nos llama a través de su soberanía. Aquel que es tan grande
주권이면서 Él, a través de su soberanía e incluso a través de su poder, nos guía a nosotros. Y luego, tercero, hace que nosotros podamos tener 반드시 따른다. ese efecto, o sea, tener ese fruto. 하는 일이 많죠. Hay muchas cosas que nosotros en este mundo decimos, ay, que voy a hacer esto, y la verdad no se realicen. O cuando dicen, ay, esto será así, esto será lo otro, pero hay muchas cosas que no se realizan, ¿no es así? 안 이루어진 일이 Hay muchas más cosas que no se realizan de las cosas que, pues, se realizan, o sea, son hechas. Pero Dios es aquel cuando dice que haré esto, también será, o sea, será hecho un 100%. Podemos ver esa deidad que es característica o que se caracteriza de Dios. Él es aquel que realiza la obra que tiene ese efecto. 노래에도 그런 일이 있어요. E incluso podemos ver de que incluso 후회하시며 Dios no se arrepiente de nada de lo que Él hace. 하셨다면은 Si Él ha llamado, entonces Él realmente lo hará. Y Él llama a aquel que será victorioso. Él llama a aquel que obedecerá. Él es aquel que no se arrepiente de aquellos que llama. 택함이 있다면은 절대로 너희가 Por 지체할 eso 것이라. dice de que aquellos que son escogidos, 너희 스스로가 entonces cada uno de ustedes serán firmes en esta elección, o sea, de ser escogidos por Dios. Uno podrá decir, ay, pero entonces hay personas que escogen lo malo en el mundo, en la iglesia incluso. Pero de pronto esas personas son personas que de pronto desde un principio no han sido escogidos, o sea, no han recibido esa redención. Hay personas que han venido a la iglesia para seguir a las otras personas. O sea, podría ser ese caso. 자, 우리는 부르심이 없으면은 Queridos hermanos, por eso, si nosotros sin ese llamado, 못해요. la verdad es que ni siquiera podemos escoger a Dios. 부르셨기 때문에 Como Él nos ha llamado a nosotros estamos en este lugar. 내일이 있습니다. Por eso podemos tener la esperanza del día de mañana. 인간은 본질적으로 이렇게 Tenemos que saber que el hombre, si no es llamado, entonces no hay nadie que automáticamente vaya a poder venir delante de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. 구원을 베풀기 위해서 Dios, para poder darnos esa salvación, Él envía al Hijo, a su Hijo. 우리가 생각하기에 Y nosotros al pensar acerca de esto, podemos cuando escuchamos, ay, sí, Él murió por todas las personas, pareciera como si Él repartiera la salvación, como si estuviera repartiendo una revista, o sea, a todas las personas, o un panfleto a todas las personas. 얼마든지 있다. O es como o hacer como esparcir las semillas como para que cualquiera lo haga. Pero queridos hermanos, está viendo eso solamente en una perspectiva. Tenemos que saber que Él es aquel que envió a su Hijo, pero Él ha venido para poder buscar a los que han sido perdidos. 자, 먼저 로마서에 보면은 그죠? Y si vemos en Romanos 5:8, que dice que a través de la muerte de Cristo, 그 사랑을 다 Él vino para mostrar el amor de Dios. 아들을 보내셔서 Y también hace de que Él envía al Hijo del Hombre para buscar y a salvar a los que han sido perdidos. O sea, a los que han sido de Él, viene a buscarlos a ellos. 자, 그러므로 다시 한번 언급하면은 Por eso, si les vuelvo a mencionar a ustedes, podemos ver de que Él da no solamente para que ellos puedan recibir la salvación y para que no se satisfacen en eso, sino que luego de salvar a aquellos que han sido escogidos, también, o sea, los llama a ellos. Por eso, el ser llamados nosotros hemos sido llamados del cielo. Nuestro llamado es del cielo. De que nosotros, no es el hecho de que nosotros por nuestra libertad vayamos a escogerlo a Él, sino que nosotros hemos sido con ese llamamiento celestial, como dice en Hebreos 3:1. Somos partícipes del llamado celestial. 그래서 그 영어 찬송가 같은 데 보면 하이 콜링이란 말이 많아요. Y podemos ver de que incluso en la alabanza podemos encontrar que hemos sido llamados en lo alto. 이것은 이 부르심, En lo alto. 부르심, 히브리서 좀 전에 Y incluso como en la palabra que acabamos de
de leer, dice que hemos sido en el llamamiento celestial, o sea, que hemos entrado en el cielo. Y no solamente a cualquiera, sino a aquellos que están llenos de Él. Aquellos que están llenos de Él son llamados con el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque así son aquellos que Dios espera que se multipliquen, o sea, que 기대에 맞는 자. aquellos que están acorde, que llevan acorde a ese llamamiento, o sea, esperanza de Dios. Por eso luego que dice, a que sean dignos de la vocación de que fuesteis llamados. 알죠? 합당. Cuando hablamos sobre la palabra digno, podemos ver de que aquellos que llevan, o sea, a una esperanza, o sea, que llevan a una esperanza. Por ejemplo, si vemos en la ley, podemos encontrar una balanza, y podemos ver que en esa medida, podemos ver que esa balanza, podemos ver de que si ponen en un lugar algo, entonces esto se bajará y el otro subirá. O sea, pero si tiene la misma, o sea, la misma pesa, entonces pues el mismo, 그만큼 일해야 되겠죠. podemos ver que la balanza está igual. Por eso, entonces tenemos que hacer, cuando dice que ser dignos, o sea, ser aptos para eso, entonces tenemos que realizar acorde a esa esperanza, o sea, lo que espera de nosotros. Si el Señor nos ha dado así una gran cantidad de algo, 일도 이만큼 해야죠. pero entonces también de la misma manera tenemos que obrar acorde a eso, tener responsabilidad acorde de esto. No significa de que nosotros recibimos una gran cantidad y solamente obrar solamente una pequeña parte. 마찬가지로 부르심을 입은 자는 Por eso aquellos que son llamados, podemos ver de que día tras día, lo que ellos han recibido, ellos tienen que vivir esa vida acorde sobre esa identidad, esa posición de cómo ellos han recibido. 그렇게 어렵지 않은 간단한 말인데 오히려 No 많은 es, 설명이 오히려 더 헷갈리게 할 수 있는 간단한 말. podemos ver que son, que sean dignos, o sea, aptos, o sea, tienen que ir acorde a lo que ellos han sido recibidos. Pero ¿por qué será que ellos tienen que ser dignos delante del Señor, o sea, aptos delante del Señor? ¿Cuál será la voluntad de eso? ¿Cuál será el significado de eso? ¿Cuál es el propósito de eso? Es para que nosotros podamos ir al reino en los cielos, 그리하여 주께 합당히 행하게 하고 para que así podamos actuar acorde de Él y seamos agradables delante del Señor en todas las cosas, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en Él, que seamos dignos de Él, 합당하게 행하게 하려. para que así nosotros podamos actuar, ser dignos, o sea, ser dignos delante de Él. ¿Y qué significa esto? También, en otras palabras, es que nuestra vida sea digna de Dios. O sea, que nuestra vida que vivimos sea apta delante de Dios. ¿De qué? ¿De qué? 성경에서 많이 쓰는 말입니다. Podemos ver en el Nuevo Testamento que nosotros también tenemos que 주의 발자취를 따르는 estar en Él, o sea, andar en Él. Como dice acá también en el versículo, os ruego que andéis como es digno, o sea, andar es caminar con el Señor, o sea, ir, o sea, vivir junto con el Señor. 행실을 한다. Y también qué significa es tener esa obra, o sea, obrar. Está hablando de la misma palabra. 걷는다. O sea, caminar, andar, caminar, realizar, 합당히 행하라. obrar. 합당히 살라. Nos está diciendo que nosotros actuemos, o sea, y nosotros vivamos, y nosotros obremos, o sea, andemos siendo dignos, o sea, acorde a eso. Uno podrá decir, ay, la semana pasada sí lo hice. 두달 전인가는 Creo que hace 2 meses. 2번 행했는데 Lo hice 2 veces. 행한 게 아니에요. 그렇죠? Eso no significa que lo haya hecho, sino que tiene que andar. Cuando dice andar, dice que lo haga todos los días de su vida, o sea, toda su vida en sí lo haga. 삶을 그렇게 살으라는 것이 O sea, nos está diciendo que nosotros vivamos de esta manera. Pero entonces, ¿cómo será que nosotros andamos acerca de eso? ¿Cómo es que nosotros hemos vivido? Así, como nos dice en Efesios 2:10, que dice que nosotros vivíamos en el pecado,
nosotros vivíamos en el pecado y andábamos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. Y ahora, ¿cómo nosotros tenemos que vivir? ¿Cómo es que nosotros tenemos que caminar? ¿Cómo tenemos que andar? 그 가운데서 En Él. 예수 가운데서 En Él. Que dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Podemos ver de que Él nos ha llamado a nosotros en ese ámbito, o sea, nos ha llamado a nosotros en esa área. Pero ¿quiénes somos nosotros para que nos llame a nosotros? Él nos ha llamado a nosotros con su soberanía, porque Él es apto para poder llamarnos a nosotros. Por eso dice, porque de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, Él nos llama a nosotros con esa soberanía, e incluso Él, aquel que incita. Y Él tiene aquel que tiene la iniciativa de hacer esto, que aquel lo puede hacer ciertamente y personalmente, es aquel que tiene ese efecto. Y la verdad, en el cielo es aquel que es lo más grande en todo el cielo y nos ha llamado a nosotros y nos dice de que esto es algo que ciertamente hará, o sea, que tiene efecto. En este mundo no tiene diferentes efectos, o sea, no tiene ese resultado, pero todo lo que hace Dios es posible. Y podemos ver de que todo esto es posible, tiene ese efecto. Y también podemos ver esa palabra en la alabanza, también podemos encontrar de que Él es aquel que realiza todo eso. Se me olvidó lo que les iba a decir. Y la alabanza, por ejemplo, de que, por ejemplo, esa letra que dice Jesús nos salva a nosotros al morir en la cruz. ¿Cuál es la alabanza? No me acuerdo. Yo entro en Jesús. Aquel que derramó la sangre y la carne, y esto es efecto en mí, y ahora yo puedo ser redimido. Por eso el hecho de que haya derramado la sangre se convierte en mi efecto, o sea, el efecto dentro de mí, o sea, es algo que ciertamente pasará. El hecho de que nos ha llamado a nosotros también es algo que ciertamente, o sea, pasará. Aquellos que ha escogido, Él los ha llamado, y aquellos que han sido llamados, entonces ahora son vestidos con la justicia, siendo ahora justos. Los justificó, o sea, los justifica y hace que ellos también puedan ser glorificados, como dice en Romanos 8:30. Por eso podemos ver de que está hablando del futuro, aunque parece como si fuera del pasado, está hablando del futuro. Y esto es lo que significa cuando dice que han sido llamados, de que Él es aquel que es en medio de su soberanía, Él llama. Pero entonces, ¿qué es lo que se necesita? O sea, el hombre tiene que reaccionar ante esto. Cuando el Señor tiene esa iniciativa y nos está guiando a nosotros, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer? O sea, ¿quién es el que nos está llamando a nosotros? Y nosotros tenemos que ser aptos acerca de este llamado, o sea, ser dignos de este llamado. Y a esa persona tiene que aceptar si esa persona va a reaccionar a esto o no. O sea, esa responsabilidad está ante este cristiano, o sea, esa persona. Porque Él nos ha llamado a nosotros. Esta elección está abierta. ¿Por qué? Porque Él es aquel que nos llama a nosotros. No es que Él nos vaya a tomar a nosotros a la fuerza, sino que Él nos ha llamado a nosotros. Por eso uno puede rechazar esto. La vida eterna es algo que no necesito. Yo quiero ir al infierno. Entonces esa persona podrá ir acorde a esa elección que haga.
부르심에 들어가면 que aquel que ha sido llamado y entra a este llamado, entonces tiene que tener esa determinación, tener esa decisión de que tiene que tomar esa decisión de obedecer, de tomar responsabilidad. 그래서 우리에게 신령한 복으로 복을 Por eso, Él nos da a nosotros esa bendición espiritual, 이끄시는 것은 y el hecho que nos guía a nosotros es algo que hace a aquellos que han sido escogidos, a aquellos que han sido llamados, para que ellos sean sin mancha, 본 바 있습니다. para que así sean sin mancha. 하나님의 부르심에 Por 합당하게 eso, 살라, 합당하게 행하라는 cuando dice de que andéis como es digno, que esto es lo que Pablo no está rogando a nosotros. Está rogando, o sea, está suplicando a esas personas, o sea, que son débiles. Oye, mira, tú tienes esa responsabilidad, ese deber. Mira, yo te expliqué desde el capítulo 1 hasta el 3. Ustedes serán que no van a entrar en el llamado de Dios. Ustedes incluso al recibir esta bendición, ¿será que ustedes no van a reaccionar ante esto? ¿Van a obedecer esto? Ustedes han recibido toda bendición, pero ¿será que ustedes no van a reaccionar ante esto? 죽은 자를 우리가 살렸는데 Aquel que nos ha salvado a nosotros, 죽은 우리를 aquellos que estaban muertos, nosotros que estábamos muertos, Él nos ha salvado a nosotros. Hace que nosotros podamos ser uno con nuestro Dios y nos da ahora ese deber como coherederos para que así nosotros podamos manifestar a nuestro Dios, para que nosotros podamos manifestar esa justicia de Dios, el amor de Dios, para que nosotros a través de lo que nosotros hacemos, para que también incluso los ángeles al ver esto puedan aceptar a Dios, para que puedan dar gloria a Dios, para que así todos los cristianos tienen que ser uno y ahora nosotros 움직임을 así representando a nuestro Dios. 책임을 주셨어요. Nos ha dado a nosotros esa responsabilidad y nos ha llamado a nosotros para que podamos llevar con esa responsabilidad. 구체적으로 앞으로 그렇다면은 어떤 일을 Y ahora nos dirá más específicamente qué es lo que tenemos que hacer y veremos la próxima semana qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este llamado en que nos ha llamado a nosotros, qué es lo que el Señor nos ha ordenado a nosotros, nos ha llevado a nosotros y nos ha mandado. Queridos hermanos, todos nosotros somos esos santos que hemos sido llamados. Digan amén las personas que han sido llamados. Digan amén las personas que han sido llamados. Espero que ustedes sean dignos a ese llamado. 우리가 완벽하진 않아요. La verdad es que nosotros no podemos ser perfectos. 주여 내가 힘을 다하겠습니다. Pero el hecho de decir, ay Señor, pero de todas maneras yo quiero seguir delante tuyo con toda mi fuerza, te quiero seguir y obedecer. Pero el hecho de decir, ay, no quiero hacerlo, es completamente diferente. Espero que cada uno de nosotros podamos tener esa esperanza, reina de los cielos, y ir junto con el Señor. 만들어가시기를 예수 이름으로 Y les bendigo en nombre de Jesús, que cada uno de ustedes lleven esa vida que sea formada por nuestro Dios. La iglesia es el lugar donde uno aprende la obediencia y obedece, en el cual el Señor nos está buscando y busca de nosotros. Y espero que cada uno de nosotros podamos ser dignos de ese llamado. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora oremos. 하나님, 우리는 하나님의 큰 은혜로 오늘 여기 와 있습니다. Dios, nosotros con una gran gracia hemos venido delante tuyo el día de hoy. Y la verdad es que con mi ser, lo que yo he recibido no se puede comparar. Y tú no me has dado esa identidad, esa posición. Y yo deseo entrar en esa nueva vida en la cual tú me has llamado. Y yo quiero ser fiel a ese deber que me has dado, responsable con ese deber que me has dado, con todo mi esfuerzo, para que yo pueda ser digno delante tuyo, apto delante tuyo. Ayuda, Señor, que yo no te avergüence, sino que en cambio yo pueda glorificar tu nombre como iglesia. Ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos triunfar. Vamos a orar todos juntos. 우리를 역사하시고 인도하여 주셔서 우리 주님의 부르시는 하늘의 부르신 정말 높이 부르심 거룩한 부르심에 순종하여
이 책임을 다하고 의무를 다하는 우리 교회가 되길 원합니다. 주여 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, ayuda a toda nuestra iglesia que ha escuchado tu palabra y ayuda, Señor, que nosotros como iglesia, que nos has dado este nuevo entorno en el cual podemos preservar nuestra fe, ayuda, Señor, para que nosotros tomemos esa determinación y podamos obedecer. Tú nos has llamado a todos nosotros y ayuda, Señor, que a través de esta bendición, esta nueva bendición que nos has dado a nosotros y nos has llamado a este nuevo entorno, ayuda, Señor, a poder tener un solo corazón y podamos tener toda responsabilidad. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos tener esa vida que sea apta y digna delante tuyo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es nuestra fe? ¿Qué es nuestra vida? Es que el Señor ha venido a nosotros, hemos tenido ese encuentro con nuestro Señor. Y ahora nuestra vida que es seguirlo a nuestro Dios. Y todos de pie, por favor, espero que todos juntos en este momento podamos responder a ese llamado. 예수 나를 오라 하네 예수 나를 오라 하네 어디든지 주를 따라 주와 같이 가려네 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 가려네 겟세마네 동산까지 주와 함께 가려 하네 피땀 흘린 동산까지 주와 함께 가려네 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 가려네 심판하실 자리까지 주와 함께 가려 하네 심판하실 자리까지 주와 함께 가려네 주의 인도하심 따라 주의 인도하심 따라 어디든지 주를 따라 주와 같이 박수치면서 하겠습니다. 주가 크신 은혜 내려 나를 항상 보라보고 많은 영광 보여주며 나와
기도합니다. 심판하실 자리까지, 심판하실 자리까지 주와 함께 가려 하네. 심판하실 자리까지 주와 함께 가려네. 주의 인도하신 따라, 주의 인도하신 따라 어디든지 저를 따라 주와 같이 가려네. 주의 크신 은혜 내려 나를 항상 보라보고 많은 영광 보여주며 나와 함께 하시네. 주의 인도하신 따라, 주의 인도하신 따라 어디든지 주를 따라 주와 빠르게 주의 인도하심 따라, 주의 인도하신 따라, 주의 인도하신 따라 어디든지 저를 따라 주와 같이 가려네. 주의 인도하심 따라, 주의 인도하심 따라 어디든지 저를 따라 주와 같이 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los berianos, en ellos y en sus familias por todos los siglos. Amén. 우리를 받으신 하나님 앞에 감사 뜨거운 박수 올립니다. Demos gloria delante de nuestro Señor. Queridos hermanos, gracias.